Instituto Tecnológico de Tijuana de Baja California, de la carrera de Ingeniería Industrial, de la materia de Estadísticas Inferencial 2, del capítulo 14, 14.2, Control Estadístico de Procesos, 14.3, Gráficos para Control de Atributos, del docente Juan Morales, alumno Fernando Morán Hernández, del libro de Mario Triola. 14.2, Gráficas de control para variación y la media. Ejercicios página de la 726 a la 728. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. Aquí tenemos una gráfica de ejemplo. Ejercicio número 1. Especificaciones de producto. Considere datos de proceso que consiste en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Recientemente gráficas de control media y R indican que el proceso de llenado de latas de Coca-Cola está bajo control estadístico. Pregunta: estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebida razonable cercanas a 12 onzas. ¿Por qué? Respuesta: no. Si el proceso está bajo control estadístico, sabemos que las latas se llenan de manera tal que la media y el rango no varían mucho. Pero el hecho de estar bajo control estadístico no indica si se cumplen las especificaciones del producto. Es posible estar bajo control estadístico si al mismo tiempo llenar de forma insuficiente las latas por una cantidad sustancial. Ejercicio 2. Notación. Considere datos de procesos que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. El proceso se monitorea con gráficas de control media y R con base muestrales de 50 latas elegidas al azar cada día durante 20 días de producción consecutivos. En este contexto, que detona la media, el rango, la LCC y la LCI. Respuesta: se marca el límite inferior y el límite superior del proceso, en el cual no se debe salir de estas dos líneas en el caso que si el proceso tiene una desviación. Esto nos indica que tenemos aquí nuestra gráfica y cuando resolvemos los ejercicios tenemos un límite superior y un límite inferior, y esto dice que si las medidas salen del límite inferior y límite superior, quiere decir que no está bajo control estadístico. Ejercicio 3. Variación de datos de proceso. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebida varían. En este contexto, ¿qué significa variación aleatoria? Dé un ejemplo de variación asignable. Respuesta: la variación aleatoria es el tipo de variación inherente al proceso que no logra llenar cada lata de Coca-Cola con 12 onzas exactamente. Existen diferentes ejemplos de variación asignable, por lo que las respuestas varían, pero un ejemplo son las cantidades cambiantes de Coca-Cola que resultan de maquinaria que se desgasta por un uso intensivo. Pregunta A. Determine si el proceso está bajo control estadístico. Se encuentra bajo control estadístico. Esto lo que nos indica aquí la gráfica es que tenemos el límite superior y el límite inferior, en el cual las medidas no superan lo que es el límite superior y el inferior. Por eso decimos que se encuentra bajo control estadístico, ya que su media la tienen aquí. Inciso B. Si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones de ellos. No es aplicable, ya que
Todas están bajo control estadístico y ni una de ellas supera lo que es el límite superior y el inferior. Inciso C. Si tomar en cuenta el control estadístico. Pregunta. Parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. Respuesta. La variación es demasiado grande, de manera que algunas latas se llenan en exceso, mientras que otras se llenan de forma insuficiente. Instrucciones. Dióxido de carbono atmosférico. En los ejercicios del 9 al 12 utilice los datos de la siguiente tabla, la cual incluye concentraciones de dióxido de carbono en partes por millón anuales desde 1880 hasta el 2009. Para los últimos 4 años se utilizaron valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es resultado de la actividad humana y una de las principales causas del efecto de invernadero responsable, al menos en parte, el calentamiento global. Tenemos unos datos aquí extraídos ya. Aquí los tenemos. Concentración de dióxido de carbono atmosférico en partes por millón. La primera columna indica el año de inicio de la década. Ejercicio 9. Dióxido de carbono. Notación. Después de calcular los valores de la media y el rango para cada década, calcule los valores de la media y el rango. También obtenga los valores de la LCS y la LCI para una gráfica R y los valores de la LCS y la LCI para una gráfica media. Este ejercicio lo vamos a resolver en Minitab. Aquí tenemos ya lo que es nuestra gráfica extraída de los datos de Minitab, que nos da los valores de la LCS, que es 330.84, y la media de 321.56. La LC de 312.28, lo que nos dice que nuestro límite superior y el límite inferior. Aquí nos dicen los datos, pues se puede decir que no está bajo control estadístico, pero vamos a resolver en Minitab. Aquí tenemos nuestros datos. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas, nos pide la gráfica S, estadísticas, gráficas de control, gráfica barra S. Seleccionamos nuestros datos, que es el CO2, y aquí en el tamaño de subgrupos le ponemos lo que es el año. Le damos a aceptar. Nos arroja nuestra gráfica que les acabo de mostrar anteriormente. Aquí tenemos lo que es el LCS, que es 30.84, la media es de 321.56 y el límite inferior es de 312.28, igual aquí. Para esto decimos que esta gráfica o estos datos no se encuentran de una forma de un control estadístico, ya que superan lo que son los límites, el superior y el inferior. Ejercicio 11. Dióxido de carbono. Gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construye una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Respuesta. La variación del proceso está fuera de control estadístico. Se violan los 3 criterios para la estabilidad estadística. Existe un patrón de valores crecientes que no es aleatorio. Existen puntos fuera de los límites de control y hay 8 puntos por debajo de la línea central. Aquí tenemos nuestra gráfica y es lo que les expliqué ahorita, lo que es los límites el inferior y el superior superan lo que nos da. Instrucciones. Consumo de energía. En los ejercicios 13 al 16 remítase al conjunto de datos 12 del apéndice B
y utilice las cantidades de electricidad consumida en la casa del autor. Permita que cada subgrupo consista en 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos con 6 cantidades de cada uno. Ok, aquí ya tenemos nuestros datos extraídos del apéndice 12. Ejercicio 13. Consumo de energía anotación. Después de calcular los valores de la media y el rango para cada año, calcule los valores de la media y la R. También obtenga los valores de la LCS y la LCI para una gráfica R y los valores de la LCS y la LCI para una gráfica media. 8 subgrupos con 6 datos muestrales para resolver el MITAB. Límite superior de 2998, límite inferior de 219. Aquí tenemos nuestros datos. Es lo que el límite superior, que es 2998, el rango, que es de 1609, y el límite inferior de 219. Para esto se saca en Minitab. Vamos a Minitab. Aquí tenemos nuestros datos ya extraídos del apéndice. Para esto nos vamos aquí a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables de subgrupos. Primero calculamos lo que es la gráfica R. Seleccionamos nuestros datos desde el C2 hasta el C16. Las observaciones para un subgrupo están en fila de columnas. Le ponemos a aceptar y nos arroja nuestra gráfica, nuestros datos que les acabo de mostrar anteriormente. Para la gráfica X barra R hacemos el mismo procedimiento. Nos vamos a Minitab. Tenemos nuestros datos ya extraídos. Pero para eso tenemos que así, vamos a Minitab, gráficas otra vez, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, gráfica X barra R. Seleccionamos nuestros datos, le damos a aceptar y nos arroja lo que es la gráfica que les acabo de mostrar anterior. Aquí se puede decir que nuestro límite superior es de 3381, la media de 2782 y el límite inferior de 2182. Esto se puede decir que aquí no es un control estadístico variable, ya que supera lo que es el límite superior. Y aquí en esta se podemos decir que está bajo control estadístico, ya que se encuentra bajo el rango de esto, del límite inferior y límite superior. Ejercicio 14. Consumo de energía R. Permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Parece que no está bajo control la respuesta, por lo que les dije. Ejercicio 15. Consumo de energía, gráfica media. Permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construye una gráfica media y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Primero que nada, aquí pues ya tenemos nuestra gráfica, nuestra respuesta. Sacar la media de cada uno de los grupos con los datos muestrales. La media está bajo control estadístico, se puede decir, ya que su límite superior se encuentra entre los 8835, el rango de 2704 y el límite inferior de 0. Esto no excede lo que son sus límites, entonces se puede decir que está bajo control estadístico la media. Para esto nos vamos a Minitab. Y resolvemos en Minitab para esto. Para esto tenemos que sacar la media de cada uno de los
de los datos que nos dio el problema, que son los años, sacar la media de cada uno y así poder aquí, como aquí tengo ya todos los datos, el del año 1 hasta el año 8, que son subgrupos. Entonces ahora hay que sacar la media de cada uno. Para eso nos vamos aquí a calcular estadísticas de columna. Aquí tenemos la media, le damos de cada una, seleccionamos lo que es el consumo, le damos a aceptar y nos arroja nuestra media. Así va a ser para cada uno. Le damos aquí en calcular, seleccionamos nuestros grupos, aceptar, y nos va a ir arrojando cada una de nosotros de la media para cada una. Ahora ya que tenemos esto, la media de cada una, pues ahora sí ya hacemos lo que es la gráfica. La gráfica R, vamos aquí a estadísticas, control, gráficas de control, gráficas de variable para cada subgrupo. Calculamos nuestra R, seleccionamos nuestros datos de año y la media, le damos a aceptar y nos arroja lo que es nuestra gráfica. Aquí tenemos lo que acabo de mencionar anteriormente. Dice la variación del proceso fuera de control estadístico. Si hubiera los tres criterios para la estabilidad estadística, existe un patrón de valores crecientes que no es aleatorio. Existen puntos fuera de los límites de control y hay 8 puntos por debajo de la línea central. Aquí tenemos nuestra gráfica, nuestro límite inferior y el superior. La media del proceso está bajo control estadístico. Es lo que nos mencionó anteriormente. Está bajo control estadístico. Capítulo 14.3. Gráficas de control para atributos. Ejercicios de las páginas 731 a las 733. Ejercicios 1, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. Ejercicio 1. Monitoreo de la aspirina. La etiqueta en un frasco de aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 325 miligramos de aspirina. Supongo que las especificaciones de fabricación exigen que las tabletas tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirina. De manera que una tableta se considera defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de esos límites. Si la proporción de los defectos se monitorea con una gráfica P y se descubre que está bajo control estadístico, podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones de la fabricación. ¿Por qué? Respuesta: no es posible que las proporciones de defectos en muestras repetidas se comporten de forma que permitan que el proceso esté bajo control estadístico, pero las proporciones reales de defectos podrían ser muy altas, con el 90%, de manera que casi ninguna tableta cumpla con las especificaciones de fabricación. Instrucciones: determinar si un proceso está bajo control en los ejercicios 5 a 8. Examine la gráfica de control P que se presenta y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control se aplica. Aquí tenemos lo que es la gráfica. Tenemos la gráfica de control del ejercicio 6. Tenemos los que son nuestros límites, el límite superior, el inferior. El criterio 1 dice que hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio, como los que se incluyen en la figura 14.2. No está estadísticamente estable. Ejercicio 8. Criterio 2. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites.
de control, de superior e inferior, que vienen siendo estos que están aquí. Estos son los que están fuera de los límites del superior y el inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. No está estadísticamente estable, ya que supera lo que es el límite superior y el inferior, como vemos aquí en la gráfica. Instrucciones. Construcción de gráficas de control P. En los ejercicios 9 a 14, utilice los datos de proceso para construir una gráfica de control P. En cada caso, utilice los 3 criterios para establecer una falta de control listados en la sección 14.2 y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica. Ejercicio 9. Gráfica P para desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo 1. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica. Aquí tenemos nuestros datos que nos da el ejercicio. Defectuosos 20, 14, 22, 27, 12, 12, 18, 23, 25, 19, 24, 28, 21, 25, 17, 19, 17, 22 y 15 y 20. Aquí tenemos ya la gráfica extraída del Minitab, igual que los datos que tenemos aquí ya los tenemos en Minitab, ya nomás para resolver lo que es la gráfica P. Con esto deducimos que la gráfica se encuentra en su límite superior en el 0.003340, la gráfica P en el 0.002 y el límite inferior en el 0.00660. Y esto dice que parece que está bajo control, ya que, como les dije anteriormente, no supera los límites, el superior y el inferior, y podemos decir que está entre los rangos que debe estar para poder decir que está bajo control estadístico. Para poder ejecutar esta gráfica nos vamos a Minitab. En Minitab ya tenemos los que son nuestros datos defectuosos ya extraídos del problema. Aquí los tenemos. Para eso nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributo, gráfica P. Tenemos nuestras variables, seleccionamos nuestros grupos defectuosos. El tamaño dice el ejercicio que es de 10.000. Tenemos 10.000 tamaño de subgrupos. Le damos a aceptar y nos arroja lo que es la gráfica P que les acabo de mencionar ahorita, con su límite superior, el valor P y su límite inferior. Ejercicio 10. Gráfica P para desfibriladores defectuosos. Resuelva el ejercicio 9 suponiendo que el tamaño de cada lote es de 100 en vez de 10.000. Ahora cambia, aquí ya nos cambiaron lo que son los subgrupos, son de 100 y el otro era de 10.000. Compare la gráfica de control con la del ejercicio 9. Comente sobre la calidad general del proceso de fabricación descrito en el ejercicio 9 y compárelo con el proceso de fabricación descrito en este ejercicio. Bueno, aquí ya tenemos igual la gráfica P defectuosa. Nuestro límite superior es de 0.32, nuestro valor P de 0.2 y el límite inferior es de 0.08. Con esto decimos que la gráfica no tuvo una variación muy significativa, tanto como muy significativa a esta. Para poder sacar esto, nos vamos a Minitab y abrimos el programa Minitab. Tenemos aquí nuestros datos ya extraídos defectuosos aquí.
Usamos los mismos datos, le damos estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributo, gráfica P. Ahora en vez de 10.000 le ponemos que son 100, que nos pide lo que es el ejercicio. Aquí lo tenemos de lote de 100. Le damos aquí a aceptar y nos da nuestros valores que les acabo de mencionar anteriormente, con el límite superior al 0.32, el valor P de 0.2, el límite inferior de 0.08. Ejercicio 11. Gráfica P para matriculación en la universidad. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 1000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se listan a continuación. La gráfica P indica que este tipo de inscripciones son lo suficientemente altas. Los valores se basan en datos de USA National Center for Education Statistics y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Igual, aquí tenemos nuestros datos que nos da el ejercicio. Y aquí tenemos ya nuestra gráfica P extraída del Minitab. Con esto decimos que el proceso está bajo control estadístico. Las inscripciones universitarias fluctúan entre 60 y 68%. De manera ideal, la tasa de inscripciones universitarias será mucho más alta. Gráfica P. Aquí tenemos lo que es el límite superior de 0.6805, nuestro valor P de 0.6349, nuestro límite inferior de 0.5892. Y como ven, está entre los rangos de que deben estar el superior y el inferior, por eso decimos que está bajo control estadístico. Para resolver esto nos vamos a Minitab. Aquí tenemos nuestros datos ya seleccionados, acomodados. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráfica de atributos, gráfica P. Ahora aquí nuestra variable es universidad y el tamaño de subgrupos es de 1000. Ahora es de 1000. Le damos a aceptar y nos arroja nuestra gráfica que les acabo de mencionar anteriormente, con su límite superior, su valor P y su límite inferior, y la gráfica que está dentro del rango. Ejercicio 12. Gráfica P para crímenes violentos. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas violentos. Revela un comportamiento aceptable. Los resultados se listan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Los valores se basan en datos desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos y son más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Igual, aquí nos dan nuestros datos. Tenemos nuestros datos. Tenemos nuestra gráfica extraída, gráfica P de crímenes violentos. Tenemos nuestro límite superior de 0.006940, nuestro valor P de 0.006196, nuestro límite inferior de 0.005451. Con esto decimos que está en un control estadístico, ya que se empezó en 75% de crímenes violentos hasta llegar a menos del 50%. Pero aún le queda mucho que hacer al Departamento de Justicia para disminuir crímenes violentos.
Pues como vemos aquí tenemos nuestro valor superior y nuestro valor inferior, pero aquí nos está pidiendo el ejercicio del 75%, o sea que está entre los rangos que debe de estar para poder decir que está en un control estadístico. Esto es igual, nos vamos aquí a Minitab, tenemos aquí nuestros datos ya extraídos, nos vamos a gráficas, estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributo, gráfica P. Ahora le damos a nuestra variable los crímenes violentos y el tamaño de subgrupos dice que es de 100.000 habitantes. Le damos a aceptar y aquí tenemos ya nuestra gráfica desglosada con los datos. Igual como les digo, del 75% está y termina en el 50%. Por eso decimos que es que está estadísticamente controlada. Gracias. Con base a lo siguiente haremos un trabajo donde estudiaremos dos variables, índice de volumen físico y costo unitario. Para poder medir la fuerza de trabajo haremos un costo de mano de obra por horas trabajadas y optimización será por una inversión hecha en máquina y equipo. Primero que nada, pues aquí tenemos los datos. Siguiente que se hará es someter pruebas estadísticas estas variables y saber si serán buenas productoras. Así también presentaremos la gráfica de control estadístico y determinaremos si sirve para tener un buen control. Primero, gráfica X barra S, así obtendremos las medias de los subgrupos de cada uno para obtener la gráfica R y la gráfica X barra R. Gráfica X barra S. Para la gráfica S tomaremos los datos de índice de costo unitario y periodo trimestral. Aquí tenemos la gráfica, tenemos el límite superior, la media y el límite inferior. Con los valores que tomamos nos da que el control estadístico está fuera del rango y en esta tenemos el límite superior y el límite inferior que están dentro del rango. Para esto nos vamos a Tab, tenemos aquí nuestros datos ya extraídos, estadísticas, gráficas de control. Gráfica de X barra, seleccionamos nuestros datos, el tamaño de subgrupos, Start, y nos da nuestra gráfica. Límite superior es de 108.958, la media de 105.442 y el límite inferior de 101.925. Este de aquí su límite superior es de 4.894, su desviación de 2.160 y el límite inferior de 0. Con esta gráfica decimos que el control estadístico de los años del costo unitario de máquinas se pueden decir que están en un control ya que no superan los límites del límite inferior y superior. Gráfica R de 6 grupos. Para la gráfica R de 6 grupos vamos a Minitab, gráfica R, vamos a gráficas, estadísticas, gráficas de control, gráfica R, aquí seleccionamos nuestros datos del C2 hasta el C8, le damos a aceptar y nos da nuestra gráfica. Dice que nuestro límite superior es de 618.7, rango es de 308.7 y el límite inferior de 107. Entonces quiere decir que está dentro del rango, se puede decir que está en un control estadístico. Gráfica R media y año. Dice
sacar la mediana de cada subgrupo, esto nos dice que la mediana está bajo control estadístico. Ahora nos vamos a la mediana de cada uno. Aquí tenemos nuestros subgrupos ya divididos en 6, nos pide el ejercicio. Ya sacamos nuestra mediana, para eso nos vamos aquí a calcular estadísticas de columnas, le damos mediana, seleccionamos nuestros valores de cada uno, aceptar, y nos arroja nuestra mediana de cada uno. Así para cada uno hacemos consecutivos todos y nos da la mediana. Ya a finalizar vamos a gráfica, estadísticas, gráficas de control, gráfica X barra, seleccionamos nuestros datos, pero ahora de la mediana y el año, le damos a aceptar. Estadísticas, gráficas de control, vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas R, aquí tenemos ya nuestros datos, aceptar, y nos da nuestra gráfica. Esta gráfica se encuentra dentro de los límites superior e inferior, el rango se puede decir que está en control estadístico para los datos. Sacar la mediana de cada grupo, esto dice que la mediana está bajo control estadístico, que no supera sus límites del superior y el inferior. Para la gráfica P, tomaremos un margen de 100.000 índice físico de variación. Para esto nos vamos a mitad. Aquí tenemos ya nuestros datos, nos vamos a estadísticas, de control, gráfica P, seleccionamos y aquí tenemos nuestro de 100.000, aceptar, nos da nuestra gráfica P, límite superior de 0.004473, la P de 0.003883 y el límite inferior de 0.003. Esta está dentro del rango. Para cada uno se hace la gráfica. Ahora seguimos con la gráfica de volumen físico. Es igual. Estadísticas, gráficas de control, producto, gráfica P. Ahora la cambiamos, costo unitario, y nos dice que el subgrupo es de 10.000. Aceptar. Esta nos dice que nuestro límite superior se encuentra dentro del rango y el inferior también. Este también, y este se puede decir que está dentro del